Tema número 2 de 17 es planeando tu expansión a Estados Unidos para crear alianzas. ¿Y quién es la expositora de hoy? Bueno, una extraordinaria, experta y sobre todo íntegra profesionista, Paola Velázquez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Ella es una emprendedora nata. Me ha tocado ver que ha emprendido varias empresas. Adicionalmente, se dedica a bajar fondos del gobierno para que tú puedas aplicarlos a tus proyectos o empresas en México, no en los Estados Unidos. Paola, te voy a dejar de compartir para que compartas tu pantalla, por favor, y voy a cerrar mi cámara. Gracias, Francisco. Sí, déjame compartir. Dice que inhabilitaste la función. Creo que todavía no me deja compartir pantalla. No hice nada desde que probamos, pero te tengo que subir a hospedadora. Sí. No sé qué hago mal, pero algo me falta. Gracias. Sí, ahí está ya. Ok. Bien, a ver, entonces voy a compartir. Aquí está. Listo. Bueno, el escenario es tuyo. Aquí voy a estar escuchando. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy, bueno, agradezco la asistencia a este webinar, a este interesante programa de expansión con el equipo de expertos y asesores. El tema que vamos a ver el día de hoy es planeando tu expansión a Estados Unidos para crear alianzas. Es un tema muy, muy interesante porque muchas veces no sabemos cómo empezar. Y pues esto nos va a dar la pauta de saber, de poder definir cuál es el ABC para arrancar y expandir nuestras fronteras. Bien, gracias ya me presentó Francisco. Como bien señaló, bueno, yo tengo experiencia en desarrollar empresas, en desarrollar negocios. Por ahí hemos estado apoyando a múltiples empresas y ahorita de hecho tenemos ya varios proyectos de planes de expansión enfocados precisamente para Estados Unidos. Y hay algo que yo les quiero preguntar, o más bien no preguntar, sino dejárselos a que ustedes lo evalúen, a que ustedes piensen el por qué o cuál es la razón que los está llevando a que planeen en impulsar sus negocios a Estados Unidos. Esa es una pregunta que siempre les hago a los empresarios porque, bueno, de repente me dicen, no, pues yo lo hago porque quiero vender más, porque me gustaría desarrollar nuevas oportunidades o porque aquí en México el panorama no es tan alentador. Bueno, independientemente de sus objetivos o de la razón de por qué están buscando ir a otro mercado, lo que sí tienen que tomar muy en cuenta es que un plan de expansión nos va a ayudar a saber cuál es la oportunidad que hay, pero también nos va a permitir sondear qué aspectos desconocemos del mercado y quitarnos esos paradigmas, ¿no? Porque de repente luego nos dicen, ay, es que tengo un familiar que vive allá y me dice que aquí mi producto pudiera funcionar. Es lo primero, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que considerar que no es lo que los demás nos dicen, o sea, la importancia de definir el plan de expansión es que nos va a ayudar a definir y a determinar si realmente ese negocio tiene la viabilidad que nosotros pensamos y si nuestro producto lo vamos a tener que adaptar. Entonces, obviamente esto nos va a permitir saber primero a qué mercado, qué segmento nos estamos dirigiendo, qué características y sobre todo a definir un presupuesto para poder medir las necesidades que vamos a tener que contemplar y sobre todo medir la rentabilidad, ¿no? Eso es muy importante. Pudiéramos pensar que el ir a otro mercado nos va a generar mayores ventas, pero también no consideramos la contraparte, ¿no? ¿Cuáles van a ser los costos implicados y qué actividades tenemos que considerar para poder obviamente ofrecer una oferta de valor y darle ese diferenciador a los segmentos que nos vamos a dirigir? Por lo tanto, nos va a establecer el nivel de importancia que tenemos que considerar
en nuestro negocio y también el impacto económico que va a llevar a cabo. Bien, ¿cuáles son los pasos que yo debería de seguir para poder definir mi estrategia de expansión? Bien, mi estrategia tiene que ir enfocada a estos puntos, que son normalmente los puntos que desarrollamos con los negocios. Lo primero, tienes que diseñar tu estrategia. No hay una acción sin estrategia. Si tú defines bien la ruta y el plan de entrada que tú vas a definir basado en objetivos, pues obviamente esto nos va a derivar en estrategias. Por lo tanto, tenemos que tener claro los objetivos y estos objetivos nos va a llevar a establecer cuáles son los recursos en términos de capital humano que voy a requerir. Tengo que establecer cuántas personas o qué tipo de capacidades o de perfiles voy a tener que sumar a mi equipo. Esto es, o bien desarrollo al personal que tengo al interior de mi negocio o defino un plan de crecimiento en el corto y mediano plazo. Eso es muy importante porque muchas veces queremos buscar a personas ajenas al negocio, pero no nos damos cuenta que incluso al interior del negocio tenemos personal que puedes desarrollar y que inclusive ya ha tenido el expertise. Me pasó, de hecho, hace unos días, ¿no? Que estamos empezando un proyecto y resulta que en el kickoff de arranque, una de las personas encargadas del área de compras me dice, yo tengo experiencia en área de tráfico, trabajé en mi anterior empleo en área de tráfico y está en compras, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta o no sabemos realmente qué expertise tiene nuestro personal y tenemos que sondear de qué manera podemos desarrollar esas capacidades que ya nuestro propio personal ya ha trabajado. Entonces, un punto importante es identificarlo, ¿no? Ya que definimos esas competencias, tenemos que también considerar el costo del crecimiento o el costo inclusive de redefinir esas actividades, porque obviamente yo voy a revisar qué competencias va a tener mi personal, pero también qué actividades va a desarrollar al momento de expandir mi proyecto, ¿no? Porque obviamente aquí voy a tener que abrir un área que no tenía, que es de tráfico, que es de exportación, y por lo tanto, pues voy a tener que primero medir capacidades, lo que es el balanceo de funciones, para poder agregarle algunas otras más, ¿no? Y esto, por lo tanto, nos va a llevar a que tengamos que reestructurar nuestros planes, nuestros perfiles de puesto. Una vez que ya tengo las competencias y el personal, defino cuál es el portafolio de servicios, cuál va a ser mi oferta de servicios, ¿no? Ahí sí voy a tener que hacer una investigación sobre cuáles van a ser las líneas de servicios y de productos que yo voy a ofertar. Sobre todo, ¿por qué? Porque al final del día esto me va a llevar a definir la mezcla de mercadotecnia en términos de producto, precio, canales de distribución y promoción. Esto con el fin de poder establecer mi estrategia de costos y estrategias de logística que nos van a ayudar a desarrollar nuestra estrategia de distribución. Para finalmente segmentar y definir mi estrategia legal, fiscal y financiera, que obviamente esto se tendrá que revisar con un experto fiscal contable, y finalmente analizar estos posibles riesgos. Entonces, si ustedes siguen estos pasos, nos van a ayudar a definir nuestro plan de expansión. Y esto se los voy a explicar un poquito más a detalle. Bien, lo primero, como ya les había comentado, puede ser que mi proyecto tenga un atractivo, o sea, potencialmente atractivo. Sin embargo, sí tengo que evaluar el esquema de comercialización y el mercado al cual yo me voy a dirigir, porque tengan en cuenta que en Estados Unidos cada estado también tiene su legislación, tiene su regulación, y aunque es un país con muchas oportunidades, realmente es un país multicultural y sí tenemos que tener muy claro cuáles van a ser los mecanismos y los segmentos a los cuales nos vamos a dirigir. Bien, ¿cuál es el proceso que tenemos que considerar? Hay diferentes mecanismos de entrada. No solamente nos podemos quedar con el hecho de decir, voy a entrar exportando, ¿no?, de manera indirecta. Bueno, eso ya lo veríamos, pero el proceso de exportar implica varios pasos y que dentro de esos pasos que ya les había considerado, tenemos que establecer cuáles van a ser aquellos aspectos
relevantes. Lo primero es, puedo exportar. Hay una, digamos, un límite, una línea muy delgada entre el quiero exportar y entre el puedo exportar. Para esto tengo que hacer una introspección y un análisis en donde puedan analizar mis puntos fuertes y débiles. Primero es qué fortalezas tengo y qué debilidades en mis diferentes áreas. O sea, háganlo en términos de, por ejemplo, de recursos financieros, de capital humano, de producto, de conocimiento, etcétera. Entonces es importante primero analizar en qué soy fuerte y en qué áreas de oportunidad yo tengo. Si debo exportar, si realmente la exportación es una estrategia adecuada o si solamente es una salida para no considerar que obviamente ahorita en la posición que estoy teniendo problemas de flujo o realmente mi empresa está por cerrar. Porque recuerden, la exportación es un proceso complejo, pero que implica más costos. Entonces, por eso es muy importante hacernos esa pregunta. Y después el por qué, el conocer el mercado, el qué y qué características voy a tener que desarrollar para poder incursionar en ese mercado, ¿no? Esto nos va a llevar a derivar objetivos en el corto, mediano y largo plazo, que nos va a establecer un para qué, ¿no? El cuánto y el cuándo. O sea, ahí vamos a tener en cuenta que debe de haber un compromiso de la dirección, pero también un compromiso del equipo de trabajo y el liderazgo que va a estar integrándose dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a que tengamos que asumir retos y riesgos. Posteriormente tenemos que seleccionar esos mercados en donde ahí vamos a estar investigando el entorno, cuáles van a ser las barreras legales, barreras también culturales, información específica del segmento. Para posteriormente diseñar la estrategia, ¿no? En donde tengamos que definir objetivos por línea, por año, inclusive aquí es muy viable que también proyecten los objetivos para poder definir en qué momento sacan ciertas líneas de producto, con qué presentación, con qué envase, con qué empaque, qué marca, si realmente la marca que yo estoy usando aquí va a ser factible usarla en Estados Unidos, porque en ocasiones puede ser que la marca la registre nada más en México, pero al momento de hacer la viabilidad o la búsqueda de viabilidad, nos damos cuenta que esa marca ya está registrada en Estados Unidos y vamos a tener que pues desarrollar otra, ¿no? O sea, todo eso es muy importante. Los atributos que yo le voy a ofrecer también a mi cliente, a qué precio, bajo qué canal de distribución, tipos de tiendas, inclusive no necesariamente tienen que hacerlo de manera física, pueden hacerlo ahorita con toda la parte de la era tecnológica de manera virtual y obviamente aquí nos va a llevar a generar un plan de comercialización y actividades de promoción. Entonces, como ven, el proceso de exportación implica una serie de actividades y de capacidades. ¿Cómo puedo yo entrar? Bueno, hay varias alternativas. Estas alternativas pueden ser de manera directa o de manera indirecta. Normalmente lo podemos hacer a través de la exportación. Esto es directamente haciéndolo sin intermediarios, sin distribuidores y yo vendiéndolo directamente hacia mi consumidor final. Esto puede ser un B2B o un B2C, es decir, lo puedo hacer directamente a través del cliente o lo puedo hacer directamente a través de un tercero, pero que ese tercero lo va a vender a un consumidor. O la exportación indirecta, en donde, algunas estrategias que normalmente de manera inicial se recomiendan, sobre todo cuando no se cuenta con un capital suficiente, el que tú, por ejemplo, le vendas de manera indirecta, ya sea a un broker, por medio de un broker, por medio de una marca que ya está comercializando allá y que tú le estés maquilando. Eso es una opción cuando realmente tu riesgo lo quieres aminorar y cuando quieres que el riesgo lo absorba la otra persona, porque pues obviamente esta persona se va a tener que hacer cargo de las estrategias de promoción, de distribución y tú solamente le colocas el producto. Otra alternativa que en ocasiones no consideramos y que puede también ser viable son los sistemas contractuales, en donde tú buscas adquirir licencias por medio de franquicias o inclusive alianzas estratégicas. Estas alianzas te van a permitir que, por ejemplo, trabajes
con una empresa que ya esté posicionada, que tenga su marca ya desarrollada y hagan una fusión o inclusive definan una estrategia en donde complementen los servicios que ellos no tienen y que tú sí haces. O por medio de franquicias en donde compras una marca, pagas regalías y obviamente tienes que adherirte a los procedimientos y los procesos y las formas de operar del negocio. Pero ahí prácticamente la curva de aprendizaje pues ya la estás minimizando porque pues ya te están ofreciendo una franquicia que ya ha sido probada y que ya está funcionando, ¿no? Y las licencias, en donde, como les comentaba, pueden ustedes pagar solamente una licencia o un permiso para poder operar el proyecto, pero pues obviamente todo este esquema de negociación lo tienes que desarrollar con el cliente y saber pues obviamente cuánto es el monto que tendrás que estar pagando anualmente. Y la inversión directa, en donde puedes tú tener filiales, es decir, abrir sucursales directas o hacer una estrategia de joint venture, en donde implica también ahí una vinculación con un tercero, pero tú estás invirtiendo dentro del negocio y puedes también tener participación accionaria dentro del mismo. Entonces, como ven, hay varias opciones que pueden ustedes echar mano, pero sí se tiene que evaluar la factibilidad y sobre todo el nivel de presupuesto con el que ustedes pudieran contar. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo de manera directa a través de un agente comercial o a través de comercio electrónico? Porque tengan en cuenta que ahorita muchos de nosotros vamos a tener que sumarnos a esta parte del comercio electrónico y va a ser una de las formas más factibles para poder incursionar. Si ustedes lo hacen de manera directa, obviamente van a tener un mayor control, van a tener, sí, pueden tener un reducido número de clientes potenciales, pero eso va a depender también del conocimiento que tengan del mercado y obviamente en la medida de lo posible que contraten expertos para que puedan generar mayor cantidad de potenciales clientes. Las operaciones pueden ser mucho más elevadas en términos de importe. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el control de poder negociar volúmenes. Aquí los productos pueden ser técnicamente más complejos. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que hacer todo, absorber todo el desarrollo, definir qué productos, qué características y obviamente esto va a implicar que tengan que tener pues mayor conocimiento de cómo adaptar el mismo, ¿no? Y el éxito va a depender de ustedes, ¿no? Aquí el éxito va a depender de su equipo de trabajo y de la estrategia que definan. Entonces, la venta directa tiene mayor implicación de actividades, más recursos y esto obviamente pues les va a generar una mayor planeación. Si lo hacen a través de un agente comercial o de un broker, pues va a ser una persona que actúa de manera independiente. Puede ser que no compre ni asuma el riesgo de la operación, pero esto ya va a depender de cómo negocien con ellos. La estructura puede ser mínima porque pues obviamente ellos en ocasiones solamente se dedican a la venta y no les van a prestar los servicios logísticos ni de postventa. Aquí pueden diversificar el riesgo en diferentes clientes finales. ¿Por qué? Porque como él tiene una cartera, digamos, amplia, puede diversificar el riesgo y poder colocar el producto en su diversa cartera. La remuneración normalmente como trabajan ellos es a través de comisiones, entonces ahí tendrán que revisar la factibilidad de negociar un adecuado esquema de comisión de tal manera que sea un ganar-ganar para ambos. Y aquí también la ventaja también es que les pueden asesorar y dar información en cuestiones de mercado. La parte de comercio electrónico es muy interesante porque el público objetivo puede ser amplio. Pueden ustedes enfocarse a un público que están ya acostumbrados a usar este tipo de tecnologías. Solamente sí hay que tener cuidado de definir si realmente mi producto está preparado para que se pueda comercializar, porque hay productos complejos que no necesariamente se pueden colocar en línea o es más difícil. La garantía también que te pueda dar el proveedor por la marca o el prestigio. Muchas veces ustedes al momento que implementan la venta en línea, pues también tendrán que ver en implementar políticas de devoluciones, políticas de, pues también de riesgo de quiebre o políticas también en función de las ventajas que le van a ofrecer al producto. La página web tiene que ser también atractiva y fácil de usar.
¿Por qué? Porque obviamente las características del mercado dictan a que si una persona va a estar consumiendo vía web, pues va a tener que tener una facilidad en la compra, no hacérsela difícil y obviamente hacérselo personalizable, ¿no? Que sea una manera también de fidelizar y que nos generen más recompra. Y aquí la parte crítica es cómo hago yo mi gestión de distribución de envíos y la parte de entregas. Eso va a ser muy importante. Y es por eso que plataformas como Amazon o Mercado Libre han sido muy exitosas porque su core y su propuesta de valor está enfocada a la distribución, a la parte de cómo entregan el producto y la fácil y rápida disponibilidad. Bien. Aquí también es muy importante señalar que la parte de la exportación directa tiene ventajas. La exportación directa les puede generar amplio potencial de ventas. Sí tienen más aprendizaje porque tienen que desarrollar un know-how y procesos al interior del negocio para tener más control. Les puede dar más feedback y pueden también tener la posibilidad de protección de su producto por medio de patentes o por diseños industriales. La desventaja es que sí va a implicar mayor riesgo, mayor inversión. De repente puede haber menos flexibilidad, pero ustedes pueden llevar también la capacidad de tener un mejor control y de aprender procedimientos que les va a asegurar, obviamente, que puedan tener una mejora al interior del negocio y poder tener la visibilidad de qué nuevas líneas pueden lanzar. La parte de la exportación indirecta es que pueden tener una escasa o nula inversión, hay menor riesgo, pero también hay más flexibilidad. Pueden tener dependencia total de los intermediarios y el aprendizaje no es tanto porque pues obviamente tú solamente le colocas el producto, se lo dejas en la frontera y ellos se encargan de todo lo demás, ¿no? Ahí sí pueden tener un menor potencial de ventas porque solamente se van a adherir a la cantidad de clientes que puedan ustedes desarrollar, pero solamente va a ser un solo cliente y quien va a colocarlo al consumidor final pues va a ser la persona con la cual está negociando o el cliente que ya está negociando. Estos pasos ya se los había comentado. Son los 5 pasos, los 4 pasos más bien que tenemos que considerar y que yo los divido en 4 grandes áreas, que es definición de objetivos, que es mi planeación estratégica, el modelo de negocio y evaluación del entorno, operación del negocio y mi estrategia comercial. ¿Qué es lo primero que tengo que definir? Bueno, primero plantea tus objetivos. Si no tienes objetivos claramente definidos, entonces es momento de hacerlo. Nos va a llevar a clarificar hacia dónde quiero ir y qué espero lograr. Esto nos va a posibilitar el poder lograr los resultados que nosotros nos enfocamos y obviamente nos va a ayudar a ser más definidos. ¿Por qué es importante definir estos objetivos? Porque nos va a dar una efectividad en nuestras acciones. Este objetivo es muy importante que lo sepamos diferenciar de una meta y de un resultado. El objetivo es lo que nos va a medir las actividades a ejecutar y normalmente nos va a generar un cambio, nos va a definir las acciones que tenemos que establecer. La meta es lo que nos va a explicar lo que esperamos lograr. Las metas nos van a definir el resultado y el desempeño de cada objetivo. Es decir, si mi objetivo es incrementar ventas, la meta me va a decir en cuánto quiero incrementar, un 30%, un 20%. Entonces, la meta nos va digamos, a situar en lo medible, en lo alcanzable. Y el objetivo es definir qué quiero lograr. Entonces, si se fijan, es muy claro la diferencia, ¿no? Y los resultados pues van a ser qué beneficios y qué resultados espero lograr. ¿Qué les sugiero que utilicen para definir sus objetivos? Bueno, la metodología SMART, que es un acrónimo en inglés y que quiere decir específico, medibles, que nuestros objetivos van a ser medibles, van a ser realizables, van a ser relevantes y ligados a una temporalidad. Para eso yo les estoy aquí poniendo una basecita, o más bien es una guía, es una plantilla que les va a ayudar a definir objetivos bien formulados. En los específicos nos va a derivar al qué, al quién, si el objetivo es preciso, si cualquier persona lo entiende. El medible es cuánto, cómo, o sea, es cómo lo voy a medir.
el realizable si realmente nos describe un resultado, si cuento con los recursos para poderlo ejecutar, y el relevante, que es para qué lo estoy haciendo y si está alineado a mis metas y en qué momento tengo que cumplirlo. Es decir, tiene que ser establecido en una temporalidad. Un ejemplo aquí muy claro es, por ejemplo, bueno, aquí ya viene ya el último, ¿no? Conseguir que un 10% del número de personas que perciben ayudas sociales comprenden el comportamiento para llegar a un cierto programa social. Aquí pudiera pensarse que está bien estructurado, pero la realidad es que está redundante y no deja la claridad en cuanto al fin mismo, ¿no? Un objetivo bien formulado es incrementar un 10% el número de perceptores o puede ser de personas, de público, que acceden a un contrato laboral en el próximo año. Entonces, estoy siendo muy conciso, estoy haciendo medible ese objetivo y lo estoy definiendo en una temporalidad, ¿no? Y obviamente estoy dejando la claridad sin ser redundante. Entonces, si ustedes siguen estos 5 pasos, les aseguro que pueden definir objetivos muy bien desarrollados. El segundo punto es dónde voy a jugar, cuál va a ser mi modelo de negocio y cómo voy a evaluarlo. Esta parte es muy importante porque una vez que yo ya definí mis objetivos, tengo que establecer cómo voy a visualizar mi modelo de negocio y este modelo de negocio me va a tener que demostrar que el mercado al cual voy a atacar es el adecuado y que ese mercado me va a generar un resultado, ¿no? Por lo tanto, al momento de evaluar mi modelo de negocio, voy a tener que enfocar también o definir qué productos o servicios voy a generar o voy a ofrecer, voy a ofertar, qué capacidades voy a necesitar y si voy a tener que desarrollar esquemas contractuales. Para ello hay algunas plataformas que yo les sugiero en temas de inteligencia de negocios y de mercado que están libres. International Trade Center, aquí les pongo la liga, es el Intracen. Es una plataforma que desarrolló la Organización Mundial de Comercio con el ITC, que es el International Trade Center, es un centro internacional de comercio que forma parte de la Organización Mundial del Comercio y a través de estas instancias desarrollan una plataforma para información de mercado. Aquí a nivel fracción arancelaria pueden ustedes tener disponible información de mercado de valor y que les va a ayudar a identificar oportunidades de negocios. ¿Cuáles son las variables que tengo que considerar al momento de evaluar mi mercado? Pues básicamente es la dinámica poblacional, o sea, cuál es la población a la cual estoy dirigiendo, cuál es mi crecimiento que yo estoy proyectando. Tengo que estimar también la demanda potencial o qué tanto mercado va a consumir mi producto. Segmentar también a nivel socioeconómico, identificar cuáles son los potenciales segmentos y cuál va a ser ese perfil de esos segmentos. Y por lo tanto también voy a tener que hacer un análisis preliminar, ya sea utilizar una herramienta FODA en donde evalúe mis fortalezas y debilidades y amenazas y oportunidades, y el análisis PEST, que es un análisis para hacer una evaluación de la política económica, social y tecnológica. Quizás hacer un mapa de ruta o un business model canvas. Puede ser que también defina una estrategia que me ayude. Todas estas herramientas nos van a derivar a que pueda generar mi plan de entrada y va a ser un análisis previo, ¿no? Estas son algunas de las preguntas que yo les sugiero que sea como el ejercicio preliminar para evaluar realmente las fortalezas, las debilidades, amenazas y oportunidades. Si realmente esas fortalezas les van a ayudar a definir su estrategia, cómo puedo convertir mis debilidades en fortalezas y cómo las amenazas me pueden ayudar a desarrollar estrategias de oportunidades. Entonces, estas preguntas se las dejo para que en el material que puedan consultar, ustedes puedan evaluar y hacerlo de manera de introspección. Obviamente, ya que defina y que haga ese análisis de oportunidades y de fortalezas, amenazas y debilidades, pues voy a tener que establecer mi estrategia. Mi estrategia me va a ayudar a definir los mecanismos para irme hacia la acción. Una empresa puede operar sin estrategia,
puede emplear diversas estrategias o puedo operar inclusive con estrategias incorrectas, pero una estrategia la tenemos que evaluar en términos de si realmente es adecuada, si lo puedo yo emplear para mi proyecto y si realmente voy a tener que definirla o cambiarla durante el proceso de mi proyecto. Hay empresas que sus estrategias van en función de diferentes aspectos. Por ejemplo, Walmart utiliza también la estrategia de logística, al igual que Amazon o Mercado Libre. Google tiene su estrategia web. Oxxo tiene su estrategia de que todo lo encuentras en un solo lugar. General Electric, en donde puedes encontrar las mejores soluciones en términos pues, electrónicos. Y aquí ustedes tendrán que pensar cuál va a ser su estrategia, si va a estar en función de mi producto, de mi segmento, de mi logística, de mi servicio. Eso ya lo tendrán que definir dentro de su modelo de negocio. ¿Qué característica tiene la estrategia respecto a mi negocio? Es que esta estrategia puede ser permanente, pero también puede ser cambiable, o sea, cambiante. Puedes estar, digamos, creciendo en términos de ciclos, puede tener diversos modelos y regularmente nos tiene que llevar a un resultado, ¿no? De rentabilidad. Mi negocio puede ser que mi estrategia, si yo lo implemento en mi negocio, que pueda ser temporal, pueda ser general o única, o inclusive que pueda ser adaptable esa estrategia a diversos giros y que yo la pueda utilizar en mi estrategia de crecimiento. ¿Qué es lo que entonces yo les sugiero en esta primera fase? Pues que primero desarrollen sus actividades bien definidas con objetivos muy claros, que tengan una idea muy clara de su modelo de negocio, de cuál va a ser su propuesta de valor. Indicadores, es bien importante definir indicadores. ¿Cómo voy a medir todas esas actividades que ya definí desde la parte de mi modelo, mi propuesta de valor, cuál va a ser la estructura organizacional, las cargas operativas, cuánto me va a costar y también cuáles van a ser la forma o los mecanismos de cómo yo voy a implementar esa estrategia? Y la parte de planteamiento operativo. Esto es el tercer punto que tenemos que considerar. ¿Cuánto me va a, o sea, cómo voy a operar mi modelo en términos humanos, financieros, materiales y técnicos? En lo humano, ¿qué experiencia va a tener el personal que voy a contratar? Si tienen experiencia en el mercado al cual me voy a dirigir, si tengo que certificar o acreditar ese personal, cuánto capital de arranque voy a requerir, si voy a necesitar de líneas de crédito o de buscar opciones de fondeo, posibilidades también de ingresar a inversionistas, mi materia prima, la maquinaria que voy a requerir, si voy a tener que inclusive buscar un lugar en donde poner mi sucursal, si es que voy a poner un espacio físico, cuáles van a ser también los aspectos técnicos que voy a tener que establecer. La tecnología también, eso es bien importante. La tecnología que voy a utilizar en términos de tecnología dura o blanda, que es el know-how, por ejemplo, la parte de registros de marca, equipamientos, si me voy a enfocar a la parte del electrónico, pues ahí también cómo voy a operar, ¿no? Bien, estos son los pasos que ya les había comentado y que pues tenemos que decidir. ¿Qué son las actividades entonces que yo tengo que hacer en mi esquema operativo? Pues básicamente es definir cuáles van a ser mis procesos. Si ya tengo documentado procesos, cuáles voy a desarrollar para la parte de mi plan de expansión, cuáles van a ser también mi estrategia de logística, de costeo, seleccionar a los agentes logísticos que me van a ayudar a hacer la parte de la operación. La estrategia legal, fiscal y aduanal, eso también es muy importante. Y también la estrategia de costos, cuánto me va a costar, cuáles van a ser también mi estructura y también mis proyecciones financieras, ¿no? Considerar cómo tengo que evaluar la operatividad y qué números le voy a poner a esa parte, ¿no? Que precisamente aquí es donde viene el planteamiento financiero, que voy a tener que evaluar la rentabilidad de mi proyecto y la factibilidad de si arranco o no el proyecto, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no defino
cuáles van a ser mis números, cuáles van a ser las ventas que espero generar, cuál va a ser los costos implicados y la rentabilidad, pues obviamente no voy a tener claridad si realmente el presupuesto con el que cuento va a ser suficiente para operar el proyecto o si voy a tener que hacerlo en fases. Por lo tanto, voy a tener que analizar variables financieras, ¿no? Lo que es la TIR, que es la tasa interna de retorno, el valor presente neto y también calcular mi punto de equilibrio, ¿no? Tener la claridad de cuáles van a ser mis estados financieros, el flujo de efectivo que voy a requerir, cuál va a ser el ritmo de crecimiento que voy a proyectar y sobre todo evaluar los riesgos y actividades, ¿no? Todo esto nos va a ayudar a tener la claridad del flujo de efectivo que voy a tener que contar y el nivel de rentabilidad que requiero desarrollar para mi proyecto. Por lo tanto, rentabilidad y flujo siempre tienen que estar presentes en nuestro análisis que nos va a permitir arrancar, crecer o si realmente voy a tener que echar mano de fondos con el fin de que no corran el riesgo de que puedan quedarse sin recursos, ¿no? Porque el flujo nos va a ayudar a soportar el proyecto, inclusive destinar ciertos recursos crediticios para poder tener la rentabilidad y poder cubrir los costos que nosotros ya estamos identificando en el proyecto. Bien, la parte comercial, esto es muy importante. Tenemos que primero definir o darnos cuenta si hay suficientes consumidores interesados en el producto, si realmente existe interés para poder crecer y cuánto voy a vender, los ingresos también que me va a suponer esta estrategia comercial. ¿Qué debo de considerar en esta estrategia comercial? Pues segmentar. Es bien importante segmentar el público objetivo, definirme objetivos de cuántas metas de ventas voy a generar y cuántos ingresos, es decir, tener la claridad de mis 4 P's y mis 4 C's, que es en términos de producto, precio, plaza, promoción y también en términos de cliente, a qué cliente me voy a dirigir, cuánto me va a costar, en dónde voy a colocar el producto y cuál va a ser mi estrategia de distribución. El segmento de clientes debe de responder es a quién estamos creando valor, quiénes van a ser nuestros clientes más importantes, qué necesidades y problemas tiene cada uno de estos segmentos y por lo tanto qué valora cada uno de estos segmentos. Para esto yo les estoy poniendo aquí unas plantillas que les va a ayudar a definir muy bien cuáles segmentos se van a enfocar. Este es un análisis muy importante que les va a definir cuál va a ser la dinámica del segmento y la rentabilidad de cada uno. Aquí, por ejemplo, pueden también caracterizar su segmento en términos de cuánto están creciendo, qué competencia tienen, la innovación, las ventas esperadas y la rentabilidad, de tal manera que ustedes puedan evaluar qué tan fácil es entrar a ese segmento y poder tener la claridad y la priorización de si están dirigidos su proyecto a varias geografías, obviamente evaluar el tamaño de oportunidad y si lo van a hacer de manera directa o indirecta. Por lo tanto, la estrategia comercial me va a implicar que segmente y que defina una estrategia de diferenciación y de posicionamiento. Por lo tanto, si antes mis ventas eran por medio de transacciones, mis ventas van a tener también que cambiarse a relaciones. Esta parte es muy importante porque únicamente yo me enfoco, normalmente pensamos enfocarnos a través de crear esfuerzos de venta, ¿no? Vender, 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 pero no le estamos generando un valor para que el cliente realmente perciba que el producto lo está consumiendo porque se está llevando un beneficio, ¿no? Entonces, si nosotros balanceamos el valor que le doy a partir del proceso de la venta, pero aparte le creo un valor en términos de beneficios, obviamente esto me va a ayudar a que yo tenga la claridad y el balance de que el valor va a ir más allá de solamente generar un valor extrínseco, pero también le voy a generar un valor intrínseco, ¿no? Al cliente, con el fin de también tener la consideración de disminuir los costos. ¿Cuál es el proceso que ustedes tendrán que seguir o que tendrán que considerar dentro de la expansión? Pues tener claro el proceso de la venta, ¿no? Desde la parte de la prospección hasta el cierre y el servicio postventa. No solamente es el conocer al cliente, es saber también cómo lo mantengo y cómo le genero ese valor.
Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos es cómo encontrar a esos clientes, cómo les voy a preguntar, qué les voy a enseñar, cómo les voy a responder, cómo les voy a vender, pero también la labor de cómo mantenerlos, ¿no? Y por lo tanto, la venta tiene que definir una fuente de prospección, ¿no? O sea, tener en claro que debo de tener directorios, tener una estrategia de marketing digital y sobre todo que el cliente va a tener el deseo de consumir mi producto. Obviamente que pueda pagar el producto y que la persona seleccionada pueda ser accesible, ¿no? Por lo tanto, un prospecto debe de tener una necesidad reconocida, la capacidad de comprar tu producto y también ser receptivo y accesible. Por eso la etapa de la negociación es clave, porque de nada sirve jugar bien si no sabemos anotar, si no tenemos una idea de cómo voy a negociar con mi cliente. Está el ejemplo muy claro, ¿no? Del alcalde y de la empresa, ¿no? El alcalde, pues, que busca tener más dinero, o sea, busca cobrar impuestos. Una empresa, pues, ¿cuál es su interés? Ahorrar para la expansión. Y la posición, pues, es pagar la misma cantidad de impuestos. O sea, aquí tenemos que detectar una necesidad muy clara, ¿no? Que es reducir impuestos para las empresas, ambas empresas, ¿no? Tanto los gobiernos que son empresas como las empresas que son empresarios, pues quieren pagar menos impuestos, pero lo que buscan es expansión. Entonces tenemos que alinear esas necesidades y encontrar un punto medular en el que pues sea un ganar-ganar, ¿no? Por lo tanto, para negociar yo tengo que tener la claridad del por qué estoy negociando y por qué también me va a generar un resultado favorable. Esto me va a implicar que en la negociación tenga muy claro cuáles van a ser las características y también tengo que analizar estos 4 puntos al momento de negociar. Primero, el crear. ¿Qué factores tengo que crear en mi empresa, en mi industria, en mi producto para que sea diferenciador? Sí, también tengo que considerar qué factores voy a aumentar, o sea, qué necesito incrementar para poder generar un valor hacia el cliente. Y sobre todo, qué factores debo de eliminar para poder ser competitivo en el mercado en el cual me voy a enfocar y qué factores debo de disminuir también con el fin de que pueda ser atractivo hacia los segmentos que yo me estoy enfocando. Por lo tanto, yo les recomiendo estos aspectos que se enfoquen en las perspectivas del Blue Ocean o del Océano Azul, en donde creen productos y servicios donde la competencia no se esté peleando por precios o donde la competencia realmente no está ofreciendo un diferenciador. Yo los invito a que realmente definan modelos de negocio valiosos que generen un valor y que les pueda generar también un mecanismos de una, digamos, de mayor éxito, ¿no? Esto es lo que normalmente trabajamos con las empresas en desarrollar modelos de negocio exitosos y que realmente les puedan generar un valor hacia el mercado que en los cuales nos estamos enfocando. Bien, de mi parte dejo abierto para que puedan solventar dudas. Veo que por ahí hay